donde un psicólogo, porque a veces no nos sentimos capacitados para poder guiar a otros. Esperamos que el Señor nos conceda que adquiramos esa seguridad de saber que podemos guiar a otros en todo lo relacionado a la vida y la piedad, en todo lo relacionado a lo que es la conducta, lo que son las relaciones interpersonales, cómo conducirnos de manera bíblica en todo nuestro diario vivir. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta materia. Estoy un poquito disfónica porque llegué anoche de San Juan, salí el sábado para Yamasá y de Yamasá para San Juan y de San Juan otra vez para acá. No duré ni 24 horas allá en mi casa porque mi madre es de San Juan y está quejada de salud y fui para allá a llevarla. Así que por esta razón me van a escuchar un poquito así disfónica y me duele la garganta y todo eso más, pero estoy agradecida del Señor que me concede estar con ustedes. Él habla alto, yo hablo bajo y así, pero somos un buen equilibrio. Okay. La hermana Marisol, ella es la que se quedó esperándonos ya en Lifetime. Hermana Marisol. La mayoría son de la misma iglesia, o sea, un grupo. Elías, Marisol, algunos ahí son de la misma iglesia. Erubino es el amigo de Jesús, él está por ahí, si no me equivoco. Bueno, si le es posible prender la cámara por el día de hoy para podernos conocer un poquito, entonces ya pueden apagarla después para yo conocerlos. Vamos a ver. Vamos a orar. Ya están todos los que van a estar, los inscritos. Élido, están todos. Bien. Ok. Entonces vamos a orar para iniciar esta clase, para iniciar esta jornada de 3 meses de consejería. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo, que el Señor nos ayude a entender su palabra, que este tiempo no sea simplemente una perdedera de tiempo, porque la Biblia es muy clara, dice aprovechemos bien el tiempo. Entonces, que este tiempo sirva de bendición para nuestra familia, para nosotros mismos y también para nuestras comunidades, que podamos ayudar a las comunidades con lo que hemos adquirido, con lo que vamos a adquirir en este tiempo. Y sobre todo, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender su palabra. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender nada, así que nosotros necesitamos encarecidamente, desesperadamente, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder discernir y entender todos estos textos bíblicos que están aquí. No es con sabiduría humana, es con el Espíritu Santo. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concede una vez más enseñar tu palabra. Ruego, Señor, que ponga en nosotros hablar como conviene. No permita, Señor, que ninguna de las clases o de los textos bíblicos o de lo que se va a decir en esta clase se preste para confusión, se preste, Señor, para angustia o se preste, Dios, para nosotros hacer algunas cosas que no estén en las escrituras. Ayúdanos, Señor, a buscar la guía del Espíritu Santo, la dirección tuya, Dios, para que podamos entender y bendecir a otros con este entendimiento. No permita, Señor, que ningún conocimiento nos enorgullezca para enaltecernos o para engrandecernos frente a otros, sino que al contrario, Señor, este conocimiento nos ayude a entender lo necesitado que estamos de ti y que nada, oh Señor, sin ti podemos hacer. Así que tenemos que ser humildes ante ti y ante los demás. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, consejería bíblica. Cuando hablamos de consejería, nosotros, ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos consejería bíblica?
¿Qué nos viene a la mente? Usted le viene a la mente, wow, voy a ser como una psicóloga, voy a ser como un psicólogo, que voy a poder entender a las personas, entender a los demás y poderlo aconsejar y poderlo ayudar. Es posible que eso venga a la mente. ¿Alguien tiene algo en mente que quiera compartir de qué es qué entiende que sería consejería bíblica? Mm, ok, el hermano Valentín. Bueno, buenas tardes para todos. Yo les bendiga a todos primeramente. Me viene a la mente cómo aprender a aconsejar espiritualmente, no carnal, con amor, con certidumbre y de otras formas que aconseja la gente carnalmente, terrenalmente. Bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir lo que le viene a la mente cuando hablamos de consejo, consejería? Mi hermana, dar consejo en base a la palabra de Dios, Así es, con así es, sabiduría, con el entendimiento de parte del Padre Celestial. así es, mi hermana. Entonces, ¿qué diferencia hay entre consejería y psicología? Lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a aprender esto, cuál es la diferencia, cuáles son aquellos postulados de la consejería que no están de acuerdo con la psicología, cuáles son aquellos postulados de la psicología que no son antibíblicos, porque no toda la psicología es antibíblica. Cuando nosotros elegir, cuando la psicología dice una cosa y la Biblia dice otra, ¿qué vamos a elegir en ese momento? Entonces, ¿qué es consejería bíblica? Consejería bíblica no es más que un hijo de Dios ayudar a otro hijo de Dios. ¿Verdad? Un hijo de Dios ayudar a otro hijo de Dios. ¿Para qué? Para que la relación que este hijo de Dios tenga con Dios sea la más sana posible. La más sana posible. La relación con Dios y con los demás sea la más sana posible. Esa es la definición que tenemos de consejería bíblica. Entonces, cuando hablamos de consejería bíblica, básicamente la consejería bíblica es para creyentes. ¿Por qué? Porque yo voy a usar la Biblia para personas que creen en la Biblia, que la Biblia es su autoridad. Si yo le digo a una persona, tú tienes que perdonar, y me dice, ¿por qué yo tengo que perdonar? Y le digo, porque la Biblia lo dice. Y esa persona no es creyente, va a decir, ¿qué es la Biblia para mí? Yo no tengo que hacer lo que la Biblia dice. Pero se supone que un creyente, que un cristiano, la máxima autoridad que tiene un cristiano es la palabra de Dios, es el Señor. Entonces, lo que dice la palabra de Dios debe ser su guía, aunque nos duela. Debemos guiarnos. Entonces, por esto que la consejería bíblica es básicamente para cristianos. Ahora bien, si una persona no creyente busca consejo, tú le dices, mira, yo te voy a aconsejar conforme a la Biblia. ¿Tú quieres que sea conforme a la Biblia? Sí, 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 sí. Se atiene. Y más bien uno hace una especie de discipulado con esa persona que no es creyente. Pero los cristianos, su autoridad es la Biblia. Por lo tanto, si yo la aconsejo bíblicamente, entonces tienen que llevarse de lo que la Biblia dice, no de sus propios pensamientos, no de sus propios deseos, no de su imaginación, que es parte de lo que vamos a ver en esta materia. Cuando la cosa es verdadera, lo que usted piensa, o cuando es producto de su imaginación, o de una suposición, o de una percepción, o de una interpretación. O sea, ¿por qué nosotros sufrimos? Sufrimos por diferentes razones. ¿Por qué las personas tienen problemas? Tenemos problemas por diferentes razones. Y hay razones que no son verdaderas. Élido, se puso algo aquí. Ok, espera. No. Creía que había sido del... ¿Puede venir aquí, por favor? No, es pidiendo el clean este, el
Bien, discúlpenme, hermano. Pero yo no le dije mi nombre es Modesta Zavala, de Méndez. Yo tengo 2 hijos. Tengo mi esposo que cumplimos 16 años de casados. Soy graduada de psicología, soy psicóloga, soy consejera bíblica con un entrenamiento en consejería bíblica. Entonces ya le decía cuál es la definición de consejería bíblica. Es el proceso en lo cual un hijo de Dios asiste o ayuda a otro hijo de Dios por medio de su palabra, para que la relación con Dios y con los demás sea la mejor posible de este lado de la gloria. Entonces, para que sea consejería bíblica y no consejería mía o terapia psicológica, debe tener ciertas características. ¿Cómo nosotros vamos a distinguir que lo que estamos haciendo o que lo que nos están ministrando es consejería bíblica y no otra cosa? Bien, entonces tiene sus características. Primero, el Espíritu Santo es el verdadero consejero. El Espíritu Santo es el verdadero consejero, el verdadero consolador. Porque un consejero viene siendo como un consolador, pero el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Y qué dice su palabra? Dice más, cuando venga el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas. Así que, para que sea consejería bíblica, debe tener esa característica, apoyarse siempre en el Espíritu Santo. Por favor. Entonces, también otra característica de la consejería bíblica es que, como decía la hermana Magdalena y el pastor Rufina y el pastor Valentín, él hablaba del Espíritu Santo y de la guía espiritual, decía que la palabra de Dios tiene que se aconsejará con la palabra de Dios. Entonces, una característica de la consejería bíblica es que la palabra de Dios es el marco de referencia, es el estándar, ya como lo apuntaba, es el estándar del cual nosotros nos vamos a guiar, el estándar hasta donde vamos a llegar, es ahí, es la guía, es lo que nos va a ayudar a nosotros a aconsejar, porque es consejería bíblica, no es consejo secular, no es lo que yo entiendo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo es que podría decir, es que alguien dice, bueno, ¿qué dice la Biblia con relación a tus enemigos? La Biblia dice que yo debo amar a los enemigos. Entonces a veces el creyente busca excusas, dice, pero amar a mi enemigo, pero esa persona que me hizo tanto daño, y si yo lo amo y oro por él y luego Dios lo bendice, ese no es tu problema. Tú tienes que amarlo. O sea, lo que la Biblia dice, que ame a tus enemigos, que ore, que bendiga a los que te maldicen. Tú no tienes que ver qué Dios haga ya con esa persona. Tú tienes que cumplir lo que el Señor te dice. O sea, yo no tengo que buscarle la quinta pata al gato. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es pensar qué Dios va a hacer con esa persona. Mi trabajo es orar por esa persona, es bendecir a los que me maldicen, es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la palabra de Dios, es vivir conforme a la palabra de Dios, no comenzar a imaginarme y a irme más lejos ni más cerca, que ese es el problema. Ese es el problema de nosotros, que queremos tener todo bajo nuestro control y queremos controlarlo todo y comenzamos y si yo lo perdono y luego me hace lo mismo, pero ¿qué? La Biblia dice, ¿cuántas veces me perdonar? Hasta 70 veces 7. Pero es que si yo lo perdono tan fácilmente, entonces lo sigue haciendo. Y queremos tener todo bajo control y queremos castigar, queremos nosotros mostrarle a los demás que no debió hacer tal cosa. No nos toca, no es lo que la Biblia dice. Entonces, en consejería, justamente, eso es lo que se trata de desmontar todos esos argumentos que nosotros tenemos para no hacer la voluntad de Dios. Porque hemos visto que eso no te toca a ti, Dios es soberano, Dios sabe lo que va a hacer.
Vive tú en bendición. Si el otro es desobediente y va a seguir pecando contra ti, él va a tener que dar su cuenta y tú vas a tener que dar cuenta, no de lo que el otro te haga, sino de lo que tú haces. No importa cuántas veces el otro te haga, pues tú no vas a dar cuenta, Señor, fue que me hicieron tantas cosas, que entonces ya yo no lo perdoné. No, eso no es tu excusa, ni eso te va, tú no vas a ir ante el trono del Señor diciendo que es que me hicieron muchas veces, es que lo perdonaba y volvía. Eso no es lo que la Biblia dice. Usted tiene que perdonar y Dios se encargará de hacer con la otra persona lo que Él decida hacer. Entonces, la palabra de Dios es el estándar, ¿verdad? La palabra de Dios también es el instrumento de santificación. O sea, cuando nosotros hablamos de consejería, cuando alguien va a buscar consejería, la meta del consejero justamente es que esa persona sea más santo cada día, que se parezca más a Cristo cada día. Esa es la meta. La meta es la santidad, que se parezca más a Cristo, que obedezca más la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea su estándar. Esa es la meta justamente del consejero bíblico, que se parezca más a Cristo, que dependa más de Dios y no que dependa más de nosotros. Yo no quiero que una persona que yo esté aconsejando me llame a las 3 de la mañana desesperado, me llame a las 12 de la noche desesperado, me llame a todas horas desesperado. Lo que yo quiero es que esa persona hable con el Señor cuando esté desesperado. Entonces, yo tengo que guiarlo al Señor, no guiarlo a mí. Yo no soy la solución de su problema. La solución está en el Señor, la solución está en depender de Dios, parecerse más a Dios. Entonces, que en vez de depender de mí, diga, wow, lo que esa consejera me dice sí que me gusta. Yo cada vez que tenga problemas quiero hablar con esa consejera. Esa no es mi meta. Mi meta es que diga, cuando yo tengo problemas, yo quiero hablar con el Señor. Entonces yo tengo que, cuando veo que alguien quiere depender de mí, desviar la mirada de mí y ponérsela en el Señor. Y que dependa del Señor. Que busque, que lea la palabra, que se nutra de la palabra, para que pueda vivir y todo lo relacionado a la vida y la piedad, todas sus relaciones interpersonales sean la mejor posible aquí en la tierra. Como dijo el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santificación es un pilar, es una columna de la consejería bíblica. Son dos columnas que tiene la consejería bíblica: la suficiencia de las escrituras y la santificación progresiva. O sea, que cada día más el creyente vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria, que se le vea el progreso al creyente, que se le note la madurez cristiana al creyente, que se note un carácter más parecido al Señor, al creyente, cada día. Esa es parte, esa es una columna justamente en consejería bíblica. Entonces seguimos con las características de la consejería bíblica. ¿Cómo nosotros podemos ver que la consejería es bíblica y no es secular? También dice, está centrada en Cristo. Está centrada en Cristo. Por tanto, busca conformar al aconsejado a la imagen de Cristo. O sea, que cada día se parezca más a Cristo el aconsejado, no más a mí, no más a él mismo. Como dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue, me dijo el Señor. Entonces, cada día más me niego a mí, me niego a mis deseos, me niego a mis pensamientos, me niego a mis interpretaciones erradas de las cosas para parecerme más a Cristo. Para yo negarme a mí mismo y negarme a mis deseos y parecerme más a Cristo conforme a su palabra. Reconoce el Espíritu Santo como el dador de dones y talentos. La consejería bíblica reconoce al Espíritu Santo como dador de dones para la administración del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es que me da los dones, me da los ministerios, y con esto yo puedo ayudar a otro y bendecir la iglesia y la comunidad. Entonces, ¿qué debe tener? ¿Qué debe saber un buen consejero bíblico? Para usted llegar a ser un buen consejero bíblico, ¿qué debe saber? Debe tener un gran conocimiento ¿de qué? De la Biblia. Entonces, no logrará usted ser un buen consejero bíblico si no lee la Biblia. Si no conoce la Biblia, no va a ser un buen consejero bíblico, porque usted no va a saber interpretar
los versículos bíblicos para guiar a esa persona en esa dificultad o en ese problema que tiene. Entonces la Biblia es la revelación que es infalible. Cuando hablamos que es infalible, no falla, no hay duda de que la Biblia es la verdad, incuestionable. No cuestiono lo que la Biblia dice. Al contrario, cuestiono lo que el hombre dice, cuestiono cualquier otro libro, pero no lo que la Biblia dice. Cuestiono cualquier teoría secular, pero no lo que la Biblia dice. Puedo cuestionar interpretaciones, ¿verdad? Porque hay versículos que una denominación lo interpreta de una manera y otra denominación lo interpreta de otra. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la Biblia como tal. Si la Biblia dice no matarás, no matarás. Aunque vengan todos los libros y toda la teoría que matar es bueno, la Biblia dice no matarás y no matarás. Entonces no hay ningún otro libro que me pueda decir a mí que matar es bueno. Ninguna otra teoría que quieran, como ahora que quieren aprobar la ley del aborto, que la vida, que esto, y comienzan a sacar cosas. No matarás, no matarás. Entonces no se debe matar. Entonces voy a cuestionar todo lo que digan con relación a esas leyes del aborto. Yo no las voy a aprobar. Yo no voy a aprobarle a una persona que quiera decirme a mí en consejería que quiere abortar porque la violaron o porque es producto del incesto. Yo no voy a ponerme en su posición y decir es verdad, ese niño es una desgracia, porque la Biblia dice no matarás, y yo voy a estar a favor de la vida y de no matar todo el tiempo, en ese sentido. Entonces, ¿qué más debe tener un buen consejero bíblico? Debe tener un gran conocimiento de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de la cruz, donde fueron llevados todos nuestros pecados. ¿Qué más? Debe tener un gran conocimiento de Dios el Espíritu Santo como el poder transformador que reside dentro de nosotros. Debe tener gran conocimiento del rol de la verdad en consejería. La verdad, de la gracia, qué juega, qué gracia hay en consejería, porque hay muchas personas que van a consejería creyendo que ya no hay solución para su problema o para su pecado o un pecado recurrente que esté cometiendo alguien y que no encuentre cómo salir de él. Entonces hay muchas personas que dicen, ya yo no sirvo para nada, ya Dios no me va a perdonar. Entonces, ¿qué rol juega la gracia del Señor? La gracia es la misericordia de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener claros que si somos creyentes es por la gracia del Señor. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, quizás ya Dios hubiese mandado un rayo del cielo que nos hubiera calcinado. O sea, si nos examinamos en verdad, pudiéramos decir eso. Yo puedo mirar y decir solamente la misericordia de Dios me ha concedido a mí durar estos 28 años en el Evangelio. Solamente la misericordia del Señor, su gracia. Su gracia. ¿Qué es la misericordia? Es un bien que no merecemos, pero que necesitamos. Un bien que no merecemos, pero que necesitamos. Yo merezco el infierno. Sí, es verdad, tú mereces el infierno, le podemos decir. Tiene toda la razón. Nos merecemos el infierno, pero Dios en su misericordia nos ha perdonado, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, ya todos tus pecados ya fueron pagados en la cruz. Entonces siempre vienen con un espíritu, con una actitud fatalista a consejería, que a veces más adelante vamos a ver si es destructivo cuando esta actitud no le ayuda. Ahora, el arrepentimiento es muy importante en consejería, que la persona venga arrepentido de sus pecados. También, en consejería, el buen consejero debe tener un gran conocimiento de la caída del hombre, de su naturaleza pecadora. También, la naturaleza pecaminosa es muy importante que el buen consejero sepa esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener misericordia cuando viene alguien y te cuenta o te confiesa un gran pecado que ha cometido. O sea, o decir, lo intentado y vuelvo y caigo. O sea, tenemos una naturaleza caída, el cual, como dice la Biblia, nuestros pensamientos van de continuo ¿para dónde? Para el mal. Para el mal. Un niño nace y usted no le enseña ni el mal ni el bien. ¿Qué va a elegir el niño? ¿Qué va a elegir el niño? Pueden abrir el micrófono y decirme.
Si un niño nace y usted no le enseña ni el bien ni el mal, no le enseña nada, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a elegir, el bien o el mal? Va a elegir el mal. Ok. ¿Qué va a elegir, hermana Rufina? El mal, El mal. porque la naturaleza, así mismo como dice la palabra, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra inclinación es hacia el mal. Es con la ayuda del Señor que podemos vencer esa naturaleza. Nuestros Y pensamientos. lo que más alimentamos lo espiritual, pues eso es lo que va a reinar. El hombre alimenta más esa naturaleza pecaminosa, pues eso es lo que va a prevalecer. La Biblia es muy clara. Dice que nuestros pensamientos van de continuo para el mal. Usted puede ver un niño cuando nace, un niño de 1 año le da golpe a su mamá, cuando su mamá no le permite hacer lo que él quiere. Entonces, ¿cómo nacemos? Nacemos con esa tendencia egocentrista, donde todo es nuestro, donde el mundo gira alrededor nuestro, donde nosotros somos el protagonista principal en un gran escenario gigante que es el mundo, y todo gira alrededor nuestro. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos problemas con las personas? El problema no soy, el problema alguna persona dice, el problema no soy yo, el problema son los demás. Y el problema es que hay más personas en el mundo y yo no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando alguien se opone a que yo haga lo que quiero, ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño? ¿Quién le pone regla al niño? Su mamá y su papá. Entonces, ¿con quién te enfrenta dificultades al inicio el niño? Con su mamá, que es la que le dice, no ponga mano, no esto, no el otro. Cuando el niño no le dan leche, ¿qué hace el niño? Se riega. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que quiere leche y tiene que darle la leche ya. Entonces, los niños menores de 2 años básicamente son los que gobiernan la casa, porque se despiertan a las 12 de la noche y hay que buscar la manera de complacerlo, acurrucarlo, tenerlo bien para que vuelvan a dormirse. Entonces, es así. Y así seguimos, mis hermanos. Uno más que otro vamos aprendiendo un poquito cómo controlarnos, cómo hacernos ver bien ante los demás, aprendemos ciertas reglas, pero ahí está nuestro perverso corazón, que quiere hacer ¿qué? Lo que él quiere. Entonces, tenemos una pregunta en consejería. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero lo que quiero. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero lo que quiero. Todo lo que yo hago es porque algo quiero con eso que hago. Todo lo que hago. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero lo que quiero. ¿Por qué quiero lo que quiero? Porque creo lo que creo. ¿Por qué creo lo que creo? Porque siento como siento. Entonces, eso es básico. Yo quiero cosas porque yo creo algo de esas cosas. Porque yo creo que eso que quiero me va a solucionar algún problema o me va a dar algún tipo de placer. Entonces, hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Quiero lo que quiero porque creo lo que creo. Entonces, en consejería bíblica, nosotros vamos a cuestionar lo que creemos. Y no estoy hablando de la doctrina que hemos creído. Estoy hablando de lo que hemos creído desde niños. Que yo creo, que yo he visto, por ejemplo, hay cosas que se forman, hay creencias que se forman desde nuestra niñez. Por ejemplo, la creencia machista, los hombres no lloran. Esa es una creencia. Y forman al niño con que los hombres no lloran. Entonces a los hombres les da vergüenza llorar, más que a las mujeres. Entonces, eso es una creencia. Eso es algo que usted cree que es una mentira. Que los hombres es una mentira. Entonces, en consejería también uno aprendemos a desmontar esas mentiras. Desmontar esas mentiras que hemos creído. Por ejemplo, hay una creencia en República Dominicana que dicen algunos, el hombre es un parcho mal pegado. Tu familia es tu familia, los hombres son un parcho mal pegado. Yo no sé si a ustedes le decían eso, si su mamá y su papá, si ustedes han escuchado ese término.
que el hombre o la mujer es de lo contrario. El hombre es un parche mal pegado, olvídate de eso, nadie se saca tripa para meterse paja. Entonces las personas van al matrimonio creyendo esto, que el hombre es un parche mal pegado, y simplemente quiere decir que usted se lo puede despegar cuando usted quiera. Porque sí, yo creo que estaba directo. Hola, pastor, van unidos a la consejería que nos libre. Ok. Me están haciendo preguntas. Ven a ver. Alguien tiene que salir. No es ni el esposo. Y van a salir, tienen un compromiso. Creo que ya salió. Entonces, así mismo, el hombre es un parche mal pegado. Entonces, que el que cree eso, ¿cómo va el matrimonio? Dígame a ver. ¿Qué es un parcho? Que eso no es parte de usted. Que eso se quita y se pone cuando usted quiera. Un parcho y no bien pegado, mal pegado. Y aunque usted no lo crea, ese tipo de comentario, de creencia, hace de un matrimonio posiblemente la diferencia de cómo usted trata ese matrimonio, de cómo esa mujer trata a ese hombre. Y algunos hombres también dicen, no, mi familia es mi familia y punto. Yo no tengo que, a mi familia que yo tengo que defender porque los hombres se van o las mujeres se van y mi familia siempre es mi familia. Y eso es bíblico. Eso no es bíblico, porque claramente la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Entonces es posible que hayamos creído muchas mentiras a lo largo de nuestras vidas. Que la mujer no se debe dejar pisotear, que el hombre no debe dejarse pisotear y muchísimas otras cosas. Disculpen un momentito. Ok. Entonces seguimos con ¿qué debe tener un buen consejero bíblico? Debe saber la caída del hombre. ¿Qué papel juega el cuerpo de Cristo en el crecimiento? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando ¿qué papel juega la iglesia en el crecimiento espiritual? ¿Qué papel juega? ¿Cuál es el rol? Porque muchas personas dicen, yo me quedo y me congrego en mi casa, que hay menos chisme. Yo no tengo que congregarme en ningún lado porque yo hablo con Dios y para yo hablar con Dios yo no necesito intermediario. Muchas personas piensan así. Sin embargo, el buen consejero bíblico debe tener muy claro qué papel juega congregarse en el crecimiento espiritual. Una persona que no se congrega es una persona que va a estar pequeñito espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó el crecimiento espiritual para hacerlo en comunidad. En comunidad. Nadie puede decir, me convertí y no tener una iglesia local. Y hay muchísimos descarriados que se llaman todavía ser creyentes que no quieren congregarse, di que porque yo solo tan mejor, di que porque total en la iglesia me chisme, pero justamente todo eso son excusas. Tú la tienes muy mal acostumbrada. Dígame. No le gustó la clase. A bañarla ahora. Jacqueline Ureña, su micrófono está abierto, adelante. Espérate, que no escucho. ¿Cómo fue, profe? Disculpe, que no me di cuenta que estaba activa. Ok, estaba oyendo algo, no sabía qué era, como que a alguien no le gustó la clase y esas cosas. No, yo no me había dado cuenta que tenía el micrófono activo, disculpe. Está bien. Entonces, hablábamos que el consejero bíblico debe tener esto pendiente porque si no tiene un gran conocimiento de que un creyente debe congregarse para crecer espiritualmente, entonces cuando el creyente le diga, no, porque yo en mi casa leo, oro y vivo todo el día con música cristiana,
con música cristiana, así que yo no necesito congregarme. ¿Qué le vamos a responder? Al congregarnos nos exponemos a que las personas nos pregunten cómo estamos, a una rendición de cuenta, que el pastor se dé cuenta cómo estamos, saludar a los demás hermanos, enterarnos también de las necesidades del pueblo de Dios. En una comunidad, el Señor diseñó el crecimiento espiritual para ser disfrutado en comunidad. Así que debe tener un gran conocimiento de esto. También un buen consejero bíblico debe tener un gran conocimiento del perdón, el rol del perdón en consejería, el quebrantamiento y el arrepentimiento cuando una persona se arrepiente. También el quebrantamiento en las manos del Señor, porque muchas personas se quiebran, pero fuera de la mano del Señor. Se rompen nada más, pero quebrantarse en las manos del Señor trae sanidad, trae liberación, nos ayuda también nos ayuda a sanar. La obediencia como fuente de bendición y el proceso de restauración. ¿Cómo se restaura una vida? ¿Cómo se restaura un creyente que ha caído en pecado? Y eso es muy importante, mis hermanos, porque nosotros, los cristianos, muchas veces no sabemos restaurar porque creemos que si perdonamos es que somos débiles, que hay que implementar mucho castigo cuando la persona cae en pecado. Entonces, el pastor a veces o los diáconos y todo eso tienen miedo de enfrentarse a un proceso de restauración bíblico o de verse que no son duros, que no son drásticos, que no castigaron. Entonces es por eso que es importante como que escribir cuál es el proceso de disciplinar cuando una persona cae en pecado, qué proceso, qué vamos a hacer. ¿Qué diferencia hay cuando el pecado es confesado, cuando hay un pecado público, cuando el pecado es privado? O sea, todo eso debe de estar claro para poder restaurar a la persona de una manera bíblica, de una manera correcta, y que esa persona se restaure, no que se sienta juzgado, no que se sienta rechazado. Hay en algunas denominaciones que lo censuran, que yo me parece, los testigos de Jehová utilizan ese término, censurar, que es que nadie le habla, que nadie lo puede saludar, no sé qué más hacen, pero imagínense usted cómo usted va a restaurar a alguien cuando ningún creyente le habla. Entonces la consejería no puede existir en esa denominación, porque entonces si yo soy creyente y un creyente peca y yo no puedo ayudarlo a restaurarse, ayudarlo en ese proceso, entonces, ¿cómo se va a restaurar? No lo sé. No sé cómo lo hacen hasta que la persona cumple lo que tiene que hacer. No tengo tanto conocimiento de eso. Entonces, el rol de la restauración en consejería. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, básicamente un buen consejero bíblico debe fajarse a estudiar la Biblia, leerse buenos libros también para ayudar a las personas. Tenemos entonces nosotros una base bíblica para tener un cuerpo de consejería bíblica en las iglesias. ¿Deberían las iglesias tener consejería bíblica? Sí. Y tenemos base bíblica para esto. Tenemos Efesios 4:12 que dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, debe edificarse los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha bendecido también con otro texto bíblico que es Gálatas 6:2, que dice, sobrellevar uno la carga de los demás, la carga de los otros, y cumplir así la ley de Cristo.
sobrellevarlo. ¿Está oyendo eso? Sobrellevar la carga de los otros. Los espirituales restaurando con humildad a los caídos. Con humildad. No siendo que tú también caigas, como dice otro texto bíblico que dice que si un hermano comete un pecado, restaurádele con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también caigas. O sea, tú no puedes ir con altanería. ¿Por qué? Porque usted también puede caer en esto. Entonces, cuando uno ve que otro peca, nunca podemos decir, yo no soy capaz de hacer algo así. ¿Cómo se atrevió? Todo el que tiene un corazón dentro del pecho, que está inclinado para el mal, si se descuidó, puede caer en lo mismo que el otro cayó. Entonces no podemos ir ante el Señor como el fariseo que decía, oh, yo no soy como este publicano, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago, y con altanería, porque al final sabemos que el Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos que estar humildes, calmados, como los discípulos cuando el Señor le dijo a los discípulos que tenían que perdonar hasta 70 veces 7 en un día. Y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. O sea, en serio, tantas veces le dijeron, aumentanos la fe. O sea, no creo que yo solo pueda hacer esto. Así es que tenemos que decirle al Señor, aumentanos la fe, Señor, para verte en medio de todo esto, para cumplir tu voluntad, para creer que cuando alguien me hace un bien, un mal a mí, yo le devuelvo con un bien, estoy haciendo lo correcto. Para aceptar esa palabra, para cumplir su voluntad, tenemos que pedirle al Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a ver, a esperar, a confiar en tu palabra, a confiar que estoy haciendo bien, en tratar bien a ese hombre que me está maltratando, tratar bien a esa mujer que me está maltratando, tratar bien a ese vecino que me estaba tratando. En serio, yo estoy haciendo bien con eso. Aumentanos la fe, Señor, para mirar que estoy haciendo lo correcto, para no desmayar en medio de situaciones difíciles. Auméntame la fe para tal vez cuando veo que el líder falla o que no hace lo correcto, yo seguir siempre firme en ti, Señor, y confiar en ti. Auméntame la fe cuando veo tanta maldad y no desalentarme en medio de tantas aflicciones, que me esfuerzo y a veces las cosas no salen como la he planeado. Auméntame la fe, Señor, para saber que tú no me has abandonado con todo lo que me pasa, con todas las enfermedades, con todos los acontecimientos. Así es que tenemos que decirle cada día al Señor, auméntame la fe para hacer tu voluntad, para cumplir tu palabra. También nosotros sabemos que si andamos en obediencia, hay bendiciones para el que anda en obediencia. Hay bendiciones. Y es verdad que hablamos de la misericordia del Señor, que es cuando pecamos, el Señor tiene misericordia si nos arrepentimos. En su misericordia Él nos perdona, pero también ahí están las consecuencias. Parte de consejería es que el que peca también acepte las consecuencias de su pecado, porque el Señor nos perdona, ¿verdad? Nos perdona, pero las consecuencias a veces tenemos que enfrentarlas. Nos libra incluso de algunas consecuencias, pero tenemos que enfrentarla. Por ejemplo, David, ese es el mejor ejemplo de un creyente, podríamos decir, de una persona que creía en el Señor y pecó, duró más de un año en su delito y pecado, escondiendo su pecado, matando, si había que matar, lo que sea, para esconder su pecado. Pero David, el Señor lo perdonó, pero la casa de David no fue jamás la misma, no fue jamás igual, jamás tuvo que enfrentar la consecuencia de su pecado y fue devastador. No podríamos decir que el reinado de David terminó como inició el reinado de David. Entonces, a veces las personas se confunden y piensan, ay, el Señor no perdonó nunca más a fulano porque su ministerio nunca fue igual. Sí,
el Señor lo perdonó. O sea, podríamos decir que si se arrepiente, el Señor lo perdona, pero a veces el ministerio no vuelve a florecer de la misma manera. Hay consecuencias que hay que enfrentar. Entonces, si andamos en obediencia, andamos en bendición, podemos clamar, es como un cerco que nos protege, que nos ayuda en el andar en obediencia. Pero el que anda en desobediencia anda en un peligro inminente, en un peligro. Entonces, nosotros tenemos que enseñar esto, tenemos que enseñar la gracia y la misericordia del Señor, pero también enseñar que las consecuencias hay que saberla enfrentar y hay que enfrentarla. David enfrentó su consecuencia. Y una de las cosas que más me gusta de que se nota que David fue un hombre arrepentido. No, voy a parafrasear porque no me sé el texto bíblico exactamente de cómo fue que pasó, pero él entró en una ciudad y hubo un hombre que le dijo, hombre adúltero, sanguinario, lo ofendió públicamente. No sé si saben esa historia, me imagino que sí. Y uno de los guardias de David le dijo, quiere que lo mate, quiere que lo castigue por eso. Y él le dijo, no, déjalo. Fue el Señor que lo mandó a decirme eso. O sea, David sabía que lo que le estaban diciendo era la verdad, era lo que él había hecho. Y él estaba enfrentando la consecuencia de lo que había hecho. Y la enfrentó. Muchas personas pecan en la iglesia y ¿sabe lo que hacen? Se van de la iglesia porque no enfrentan las consecuencias de su pecado. No la enfrentan y huyen de las consecuencias, quieren tapar el pecado y entonces no se acercan. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un arrepentimiento y solamente tener culpa por lo que han hecho. Bien, entonces también ya para terminar por hoy, porque tenemos que ponernos de acuerdo si quieren que sea a las 7 o si quieren que sea a las 6. Y para que ustedes no se me asusten, ya este folleto le fue enviado a ustedes. Ustedes no tienen ningún material de consejería, ¿verdad que no? Entonces hay que enviarle el material de consejería más adelante para que ustedes lo tengan. ¿Recuerdan cuando esa lectura, cuando Moisés, Jetro fue a visitar a Moisés? Que Moisés estaba agotado y drenado, porque a veces el pastor y el ministro están drenados, agotados, porque hay demasiada demanda. Hay demasiado que quieren hablar con el pastor y muchas cosas que resolver. Entonces Moisés estaba agotado. Me imagino, era todo. No, que fulano no quiere compartir conmigo, que el sembradío o sea, era toda la más mínima cosa. Ellos buscaban una audiencia con Moisés. Yo me imagino que habían largas filas y el pueblo estaba cansado también y Moisés cansado también. Entonces Jetro fue y le dijo, espérate, tú te estás agotando y agotando al pueblo. Agarra hombre de buen testimonio y ponlo sobre 50 y así según sea su capacidad y que ellos resuelvan esos pequeños problemas y los problemas grandes que te lo traigan a ti. Y estoy parafraseando también. Entonces ahí podemos ver que tenemos base bíblica para un cuerpo de consejería en la iglesia, que no necesariamente tiene que ser el pastor nada más. También, hermanos, que tengan buen testimonio, que estén capacitados para aconsejar, que busquen de la palabra de Dios, pueden ayudar en esto de la consejería en la iglesia. Y entonces ya si la iglesia es grande, entonces así, pero a veces la iglesia es pequeña y el pastor y los diáconos pueden resolver las pequeñas dificultades que se presentan o también aconsejar a una persona. Entonces tenemos esa base bíblica, tenemos a Efesios, tenemos a Gálatas y tenemos el libro de Éxodo para ver cómo realmente los otros creyentes pueden ayudar a otros creyentes
en sus dificultades. Bien. Elian, hazme el favor, préndeme ese bombillo. Gracias. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, por hoy, por ser el inicio, vamos a dejarla hasta aquí, porque también a mí me gustaría que ustedes tengan el material. Voy a decirle a Elido para ver si le envía el material por correo, para que ustedes lo tengan y así ustedes pueden estudiar y podemos comentar más adelante. ¿Cuáles son los que quieren que las clases sean a las 7 y los que quieren que sea a las 6? A las 7, levanten la mano. Tenemos el pastor Valentín, tenemos a Magdalena. Estamos... había gente en espera. Lo que pasa es que ya no estaba mirando eso porque yo siempre lo pongo sin sala de espera. Bien, entonces, ¿cuántos somos? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el 9. Entonces, los que quieren que sea a las 7, ¿cuáles son? El pastor Valentín y la hermana Magdalena. Y también allá tenemos a Elías Vargas. Yo soy pastor. Dios le bendiga. Él no es pastor. No soy pastor. Ay, No. perdón. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amigo que se llama así mismo el pastor Valentín. Y a mí se me ya. Está bien. No está bien. Gracias. Está bien, pero bueno. Me gustaría, sí. Pero la Biblia es clara y dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Amén. Sí. Está bien. Que le bendiga. Le decían el pastorcito. Amén. Mira, fue pastor, es pastor. Así ya. es. Entonces tenemos mi hermana Marisol, quiere que sea a las 6 todavía, ¿verdad, mi hermana Marisol? Yo no levanté la mano en ninguno de los casos, porque yo me adhiero a la que la mayoría, yo no tengo problema. Si la mayoría quiere a las 7, yo me adhiero a ellos. Y si es a las 6, yo no tengo ningún problema con ninguna de las 2 horas. Excelente. Entonces tendríamos la mayoría ya para las 7, porque con Elías son 2, Valentín 3, Magdalena Florian 4. Dios le bendiga. Amén. Yo no tengo ningún problema tampoco. Pueden darla a las 6 como pueden darla a las 7. Yo estoy dispuesta a cualquier hora. Bien. ¿Qué dice Rufina? ¿Y usted a qué hora le gusta? A las 7. A las 7. Jacqueline Ureña, ¿a qué hora? Yo cojo la clase a la hora que se pueda. De las 6 para adelante yo estoy libre, no se preocupe. Miriam Ureña, ¿a qué hora sería mejor? Estoy de acuerdo con Marisol, que lo hagan a la hora que la mayoría decida. Excelente, pues a las 7 será. A las 7 el próximo lunes. Entonces, Elido, ¿podemos facilitar el material a ellos? Pero tengo que andar huyendo. ¿Tú se lo vas a dar físico? Vamos a mandárselo, lo tenemos digital, ¿sí? Ok. Sacan la copia y van llenando y te pueden mandar lo que tú les pidas por ahí. Exacto. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta con relación a la clase o con relación al tema? Pastor, Dios le bendiga. Pero usted sabe, yo estoy aquí en Santo Domingo y a mí me lo pueden dar físico. Tienen que enviármelo por correo, por favor. Sí. Bien. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, algo que no entendieron, algún comentario, me encantaría escuchar un comentario. Bueno, yo lo que quiero es que me repita los 2 versículos bíblicos de Efesios y de Gálatas, que el lapicero se me travió en ese momento y no pudimos escribirlo.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver Efesios 4:12 y Gálatas 6:12. Exactamente. Efesios 4:12, Y Gálatas 6:12. Gálatas 6:2 y 6:12. 6:2. Y la historia de Jetro está en Éxodo 19, Ejemplo, sí. en Éxodo 18. Ahí está la historia de Jetro y Moisés, donde usted puede ver la historia completa de Sí. cómo era Moisés cansado y agotado. Entonces me gustaría que de este grupo se Gracias, haga muy así. amable. ¿Hay algún pastor en este grupo? ¿Quién es pastor en este grupo? No hay pastor. No hay, No hay. Aquí hay aspirante Hay aspirante a pastor Valentín y Marisol. Sí. Ah, ok, aspirante a pastor Valentín y Marisol, ok. No, mi hermano Samuel, no. Es una broma, hermana. Profe, bien. yo le tengo una sugerencia, por favor. Si desea y es posible, me puede enviar el material por correo y yo se lo imprimo a mis hermanos de Tiempo de Avivamiento y también los que no son de allá, si lo desean, lo pueden pasar a buscar en la iglesia de nosotros. Bien, está bien. Vamos a hacerlo. Sí, me lo envía por correo, por favor, y yo le imprimo por aquí y se lo puedo entregar a Elías, a Valentín, a Isabel, que son los de mi congregación, pero si hay alguien que no es de mi congregación, para que pasen. Ok. Sin conexión, su conexión es inestable. Vamos a orar para terminar la clase por hoy. ¿Quién quiere orar? ¿Algún voluntario para que ore para terminar la clase, por favor? Amén, amén. Amén. Pues ore, hermano. Gracias, Padre de toda misericordia, de todo amor, de toda gracia. Aquí vamos, Rey eterno, a darte gloria y honra como solo tú te la mereces. Te agradecemos por este tiempo, Señor, porque entendemos que es un tiempo que tú has provisto, Señor, por medio de la profesora de cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo aprendido el día de hoy lo pongamos en práctica en nuestras vidas y con nuestros familiares y amigos y también con nuestros conocidos. Te pedimos que bendiga grandemente a la profesora y que la siga llenando de sabiduría y conocimiento, al igual que a nosotros, practicarnos con humildad. Hombre, permítenos tener una feliz noche y un sueño restaurador para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Hace muy buena noche y que Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. El próximo lunes, Dios me diga. Igual. Bye. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias igual.